Buenas tardes, ingeniero. Le vamos a presentar el proyecto medidor de temperatura por el grupo número 2. Objetivo principal: comprender el funcionamiento de un circuito con un sensor de temperatura y un amplificador operacional. Objetivos específicos: identificar el tipo de sensor y el amplificador operacional que se utilizará en el circuito. Realizar la construcción de un circuito según corresponda con los implementos adecuados. Marco teórico. El LM358. ¿Para qué sirve? Amplificador operacional diseñado para usos generales. Usualmente se usa como acondicionador de señales provenientes de transductores o sensores, como micrófonos, ondas de temperatura, etc. Características: voltaje de alimentación de 3 a 32 voltios, voltaje offset de entrada 7 milivoltios, corriente de salida por canal 30 miliamperios, corriente de suministro operativo 350 microamperios. Tipo: amplificador operacional. Pines: tiene 8 pines. Velocidad de precisión: 0.5 voltios por microsegundo. Ganancia de voltaje: 100. Número de canales: 2 canales. Frecuencia de ancho de banda: 700 kHz. Temperatura de trabajo de 0 a 70 Celsius. Aplicaciones: aplicador inversor y no inversores, derivador e integrador, amplificador sumador y restador, multiplicador y mezclador, amplificador de instrumentos, entre otros. La LM35, ¿qué es? Es un sensor de temperatura de bajo costo y con buen rendimiento. Ayudará a crear diferentes proyectos de control y monitoreo de temperatura. Características: posee 3 pines, eh, voltaje de operación de entre 4 a 30 voltios. Los 5 voltios, al igual que en el video, son los recomendados. Rango de medición de menos 55 grados Celsius a más de 150 Celsius. Precisión en el rango de menos 10 grados Celsius hasta 85 grados Celsius. Pendiente: su pendiente es de 10 milivoltios por grado Celsius. Esto significa que nosotros tenemos que realizar una conversión como en la fórmula. De los valores que nosotros calculemos con el multímetro, lo dividiremos para 10 milivoltios. Esos 10 milivoltios se simplificarán y nos quedarán el valor en centígrados. Es de bajo consumo energético. ¿Y cómo funciona? El sensor de temperatura usualmente se conecta a fuentes de 5 voltios. Posteriormente entrega la lectura en una salida analógica, directamente en grados centígrados. Por cada grado centígrado medido, entrega en una sola salida un valor de voltaje de 10 milivoltios. Por ejemplo, una lectura de 150 grados Celsius equivale a 15 a 1500 milivoltios, y menos 55 grados Celsius equivale a menos 550 milivoltios. Ingeniero, buenos días. Voy a hacer la presentación de los materiales faltantes. Para ello hemos utilizado el protoboard, dos resistencias de 470 ohmios, un diodo LED de color verde, otro diodo LED de color rojo, un potenciómetro de 10 kiloohmios. La fuente de voltaje, en este caso se utilizará una batería, y tenemos los cables. Esto sería todo con los materiales. En la conclusión del trabajo hemos llegado a lo siguiente. En fin, el proyecto se desarrolló entendiendo el funcionamiento de cada uno de sus sensores, comparando la temperatura empleada en el sensor, mostrándonos de forma visible en los diodos LED. También, en conclusión, para lograr el trabajo se utiliza el sensor integrado LM35 y el amplificador operacional LM358. De este último, utilizando una de sus funciones, la cual es la comparación, que permitirá el paso a la temperatura indicada con el potenciómetro. Eso sería todo, y a continuación mi compañero hará la explicación del proyecto. Gracias. Ingeniero, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Fuérez y voy a presentarle el circuito medidor de temperatura con los diodos LEDs de color verde y de color rojo. Y también que viene incluido el sensor integrado LM35, el amplificador operacional LM358, los LEDs antes mencionados, dos de resistencias de 470 ohms, un potenciómetro pequeño de exactitud de 10K ohms y una fuente de 6 voltios conectada a la corriente
En este caso alterna, que sería con un mini transformador para que haga la transferencia a 6 voltios. Bueno, como podemos analizar, aquí tenemos el potenciómetro. Como podemos verlo aquí, tenemos el potenciómetro, que en este caso ya está igualado, ya está rectificado para los 400 milivoltios que nos va a dar, o nos va a dar ese voltaje para el amplificador operacional, el cual también le va a redirigir este mismo voltaje al sensor de temperatura. Bueno, en este caso vamos a proceder conectando. Una vez conectado, podemos ver que este potenciómetro, como podemos ver aquí en el multímetro, está a los 400 milivoltios de este caso, los 400 milivoltios. Y como podemos observar, el LED verde está prendido porque está, en este caso, el sensor tiene un tipo de operación que nos dice que por cada 10 milivoltios tiene un grado de temperatura. Se puede decir que para este caso el sensor de temperatura tiene que tener un voltaje menor a los 400 milivoltios para que el LED verde siga encendido. En este caso podemos hacer el cambio para poder medirlo nosotros con el multímetro y poder ir viendo, si es el caso, la temperatura, más o menos con los cálculos operacionales que tenemos. Bueno, como podemos observar, se puede ver que tiene 2.250 milivoltios, por eso el LED está encendido, porque está debajo de los 400 milivoltios, que en este caso, haciendo las operaciones matemáticas, serían 40 grados. En este caso, como podemos ver, tenemos 25 milivoltios, 250 milivoltios, perdón. En este caso podemos entender que tendría unos 25 grados. Bueno, aquí contengo algo para poder calentar el sensor, y podemos ver cómo se comienza a elevar la temperatura, y cuando pasa de los 400 milivoltios se prende, se puede visualizar ahí que se enciende el LED de color rojo y se apaga el LED de color verde. Como podemos ver, se sigue calentando, y podemos hacer la operación matemática de que si por 10 milivoltios es 1 grado, podemos ver que está a 68 grados, 69 grados, 70 grados. Si es el caso, quitamos lo que usamos para poder calentar en este caso, y en este caso vamos a enfriar, y vamos a poder ver que se va a bajar la temperatura y se va a encender el LED de color verde, que nos van a mostrar que en este caso ya está por debajo de los 40 grados o 400 milivoltios. Como podemos ver ahí, está bajo, y si queremos nuevamente podemos otra vez pegarle para que haga el cambio y se ve el aumento de temperatura. Bueno, este sería el circuito de sensor de temperatura con el amplificador operacional LM358, el sensor de LM35, que funciona con un grado operacional de que por 10 milivoltios es igual a 1 grado de temperatura. Muchas gracias.